Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 24 de fase B, titulada La práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. Entonces, hoy vamos a estar viendo este tema que es muy interesante. Entonces, vamos a ir dando inicio a este tema del día de hoy. Recordemos que estamos transmitiendo a través de YouTube, o sea, no transmitimos en directo, pero hacemos la grabación, la subimos a YouTube y posteriormente pues la compartimos en la página de Facebook y la pasamos al grupo de WhatsApp. Entonces, eso mientras estamos activando otra página para el nuevo inicio del temario y ya estaríamos transmitiendo a través de la página de Facebook Conocimiento de sí mismo Venezuela y de allí pues pasaríamos a transmitir en la otra página que teníamos o que tenemos todavía, curso Conocimiento de sí mismo bzla.blp. Entonces ya estaríamos para el nuevo ciclo pues transmitiendo a través de esas dos páginas y como ya estábamos haciendo anteriormente, resguardando las conferencias en YouTube, en la página de Conocimiento de sí mismo Venezuela. Entonces vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy, la práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. Entonces ya estamos terminando el temario, ya estaríamos terminando el temario para la próxima semana. Tenemos conferencia de fase A el día lunes, la conferencia número 50, y estaríamos dando la última conferencia de fase B el día miércoles, de manera de ir finalizando el temario y empezar entonces a compartir las invitaciones para el nuevo inicio del temario. Entonces vamos a ir dando inicio. Esta conferencia nos va a mostrar este simbolismo tan antiguo que representa la cruz, porque muchas veces llegamos a asociar este simbolismo a todo el proceso que vivió el Maestro Jesús. Sin embargo, pues hay hallazgos que demuestran cómo este simbolismo de la cruz pues es bastante antiguo. Y es que este madero que está allí en la cruz, un madero vertical y un madero horizontal, viene a mostrarnos cómo se da o cómo ese símbolo nos muestra la unión de la fuerza positiva del hombre y de la fuerza negativa que es la de la mujer. Entonces allí vemos cómo ese madero vertical que representa el falo masculino, pues representa esa fuerza activa o esa fuerza positiva, ese elemento generador, y está ese madero horizontal que viene a simbolizar la fuerza pasiva o negativa, ese elemento receptivo en el cual o se crea o se desintegra. Entonces allí vamos a ver que ese simbolismo de la cruz siempre va a estarnos mostrando esa unión sexual del hombre y la mujer. O sea, esa interacción que se da entre la fuerza masculina y la fuerza femenina. Entonces, no solamente nos va a mostrar la unión sexual, sino que cada vez que interactúan estas dos fuerzas, esa fuerza activa y esa fuerza pasiva, allí se está dando este simbolismo de la cruz. O sea que cuando estamos incluso ante una toma de una decisión donde se quiere manifestar un defecto psicológico y se manifiesta esa parte activa del yo y se activa también esa parte pasiva del yo al estar interactuando esas dos fuerzas, la parte activa y la parte pasiva, allí también se está dando este simbolismo de la cruz. Entonces, hoy lo vamos a ver en el aspecto sexual, donde estamos viendo qué simboliza esa unión hombre-mujer, que cuando se unen esas dos fuerzas, pues se da ese símbolo de la cruz. Entonces, vamos a ver acá en la conferencia que tenemos tres tipos de cruces. Está la cruz de la vida, que viene a representar pues esa unión sexual del hombre y la mujer para llegar a crear nuestros cuerpos internos.
esos cuerpos existenciales del ser que nos van a dar presencia en cada una de las dimensiones de la naturaleza. Está la cruz de la muerte, que es esa cruz del Calvario que muestra ese hombre allí en la cruz, muriendo pues a todos sus defectos psicológicos, donde vamos a detallar pues cada una de estas tres cruces. Y está la cruz del amor, que viene a representar ese sacrificio de esa persona o de ese iniciado, ese sacrificio donde la persona está dispuesta a poner cada una de las enseñanzas que va recibiendo de manera interna, pues está dispuesto a ponerlos en favor de toda la enseñanza mundial y de favorecer pues a toda la humanidad. Entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que es la cruz de la vida, porque vemos pues que allí el iniciado debe templarse en tres oportunidades. Entonces permítanme mover acá un poquito la diapositiva. Ok. Entonces, esas tres oportunidades en que el iniciado va a templarse, pues son cada una de esas montañas, cada uno de esos trabajos que va a hacer el iniciado, donde ese primer trabajo, pues es crear los cuerpos solares de la primera montaña, que recordemos que esa es la montaña del nacimiento, la montaña del Génesis, donde la persona pues va a crear esos cuerpos solares, el cuerpo físico y el cuerpo vital, que ya los tiene, pues los va a pasar de lunares a solares y va a crear entonces los cuerpos astral, mental y causal. Allí en esa primera montaña pues no va a crear el cuerpo búdico y átmico, porque esos cuerpos no cayeron, esos cuerpos están allí esperando que la persona pues cree esos primeros cuerpos solares para que se una con ese cuerpo búdico y átmico. Entonces debe templarse como segundo trabajo en la creación de los cuerpos de oro en la segunda montaña, esa montaña que es del Apocalipsis, de la muerte por el fuego, donde el Cristo va a eliminar toda la luna visible que queda a ese momento y va a eliminar lo que es la personalidad y a eliminar los yoes causa. Entonces allí también pues vuelve a hacer ese esfuerzo de templarse nuevamente en el sexo, en esa unión de esa fuerza positiva y esa fuerza negativa. Y como tercer trabajo, pues cuando va a crear los cuerpos de luz en la tercera montaña, que recordemos que aquí también se va a unir sexualmente, pero ya no con la pareja física, sino con su pareja interna, donde pues el maestro ya en este punto pues plasma a su alma divina en el físico y se une sexualmente para crear esos cuerpos de luz. Entonces, vamos a empezar hablando sobre lo que es la cruz de la vida, que es esa primera cruz que mencionábamos. Esta práctica es de tipo místico. En esta práctica no debemos pedir muerte psicológica, puesto que se mezclarían las fuerzas místicas con las fuerzas revolucionarias, que son las fuerzas de la muerte, y resultaría una tercera fuerza que termina siendo destructiva. Entonces, la prioridad de esta primera montaña es hacer esta cruz de la vida, o sea, unirnos sexualmente con nuestra pareja para crear los cuerpos internos. Entonces, no es que no pueda hacerse una práctica de muerte en cruz en el trabajo de la primera montaña, solo que la mayoría de prácticas que deben hacerse en este trabajo de la primera montaña, pues deben ser sobre la cruz del nacimiento. Entonces, esta práctica de la cruz del nacer o de la cruz de la vida, recordemos que se hace la conjuración del Belilín, se hace el círculo mágico, siempre debe hacerse estas conjuraciones para encerrarnos en ese ambiente energético armónico para la pareja. Se debe hacer la súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina para que nos ayuden en la práctica, para que podamos tener durante la práctica, mantenernos en concentración, con buena imaginación y con la voluntad de estar allí
presentes en el aquí y en la ahora en la práctica. Con esa conciencia centrada en la acción, cada uno de los dos, o sea, el hombre y la mujer, pues concentrados en su propio proceso, en la práctica o digamos en ese proceso de respiración donde cada uno está atento a ese ascenso de su energía. Luego que se hace la súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina, pues se pasa al proceso de prender el fuego con caricias y besos conscientes, que recordemos pues no son caricias y besos con lujuria, porque recordemos que se debe estar trabajando sobre los defectos psicológicos de la lujuria para ir limpiando nuestra práctica e ir alcanzando la castidad. Entonces, esas caricias y besos que son conscientes, porque es para activar nuestra energía sexual, en el momento en que ya se activa la energía sexual, en que ya se llega a la potencia en el hombre, en la erección del falo, y la potencia en la mujer, que es la lubricación, pues allí se da la conexión o penetración del lingam en el yoni. Entonces, recordemos que las primeras prácticas que se hacen son la clave de Fa o la clave del bastón, porque o sea, en esa práctica que se asciende la energía por nuestra columna y llega hasta nuestro entrecejo, pues tiene esa formita de la clave de Fa o la formita del bastón. Entonces, recordemos que el proceso de inhalación, retención y exhalación debe durar cada uno de estos procesos aproximadamente 20 segundos o hasta donde llegue la capacidad pulmonar de la persona, pero en la medida en que vamos haciendo la práctica, pues se va procurando que cada uno de estos procesos pues vaya llegando a esos 20 segundos. Entonces, acá vemos cómo se da cómo se da el movimiento de la energía cuando la persona inhala, empieza a inhalar. Vemos acá en la línea azul cómo inhala e imagina cómo el aire entra hasta los pulmones, llega a sus glándulas sexuales, allí retiene. En esa retención de 20 segundos, entonces esa energía pasa al útero en la mujer o o a la próstata en el hombre, y de allí es bombeada. Allí cuando estamos reteniendo, se bombea hacia el coxis y del coxis sube por nuestra columna vertebral hasta llegar al entrecejo, y allí es donde vamos a exhalar mantralizando con el mantra I. Posteriormente volvemos a repetir el ejercicio de inhalación, retención y exhalación y mantralizamos con el mantra A, y posteriormente vamos a mantralizar con el mantra O. Entonces vamos a estar repitiendo ese proceso de inhalación, retención y exhalación para ir haciendo ascender esa energía desde nuestras glándulas sexuales hacia nuestro entrecejo. El éxito de la práctica es retirarse sin derramar la energía sexual, porque recordemos que esa energía es con la que estamos trabajando, esa energía es la que se activa en el momento en que se da la conexión falo-yoni, y allí es donde vamos a transmutar esa energía haciéndola ascender por nuestra columna hacia nuestro entrecejo. Recordemos que cuando ya la potencia sexual baja un poco sin que acabe completamente, o sea, sin que se baje completamente la potencia, pues la pareja puede volver nuevamente a las caricias y besos para retomar la potencia y continuar con el proceso de inhalación, retención y exhalación. La práctica se termina cuando ya alguno de los dos pues ya siente que ya transmutó toda su energía, y si la otra persona, o sea la pareja, pues siente que todavía tiene energía por transmutar, pues le tocaría hacer una práctica de sublimación de su energía. Acá vamos a ver ahora la práctica de la clave de sol, que es la misma práctica, solo que recordemos que cuando se hace la práctica de la clave de Fa o la clave del bastón, que es la misma, cuando se hace esa es porque estamos regenerando cuerpo físico y regenerando cuerpo vital, o sea, no estamos creando cuerpos.
Acá cuando ya pasamos a la clave de sol, sí debe subir hasta nuestro entrecejo y desde nuestro entrecejo baja y se enrosca en el corazón porque ya estamos creando cuerpos. Y recordemos que cuando se está, o sea, incluso cuando se va a formar el cuerpo de un bebé, también se forma empezando por el corazón. Entonces, por eso de esa misma manera, nosotros que estamos creando cuerpos internos, también esa energía debe llegar, o sea, al entrecejo y del entrecejo al corazón para empezar a crear los cuerpos que vamos a crear, que son el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Entonces ya para crear estos tres cuerpos sí debe hacerse la clave de sol porque como les decía pues estamos creando cuerpos. El proceso es igual, el proceso de inhalación, retención y exhalación, donde nuevamente imaginamos cuando inhalamos que entra el aire hasta nuestros pulmones, de los pulmones baja hacia nuestras glándulas sexuales, los ovarios en la mujer, los testículos en el hombre. De allí uno retiene, cuando retiene esa energía, imaginamos cómo se va en la mujer al útero, en el hombre hacia la próstata y de allí es bombeada hacia el coxis y del coxis empieza a subir por nuestra columna vertebral, llega al entrecejo y del entrecejo baja hacia el corazón y se enrosca en el corazón. Allí recordemos que cuando inhalamos hasta imaginar que ya el aire llegó a nuestras glándulas sexuales. Cuando llega a nuestras glándulas sexuales, retenemos, sale ese hilo dorado hacia nuestro entrecejo y del entrecejo al corazón y allí vamos a mantralizar en ese proceso de exhalación. Entonces, volvemos a exhalar con el mantra I primero, posteriormente con el mantra A y después con el mantra O. Y como les comentaba en el ejercicio anterior, pues si se baja la potencia sexual, vuelve la pareja otra vez a activar la energía con caricias y besos, o sea, cuando no se haya bajado completamente la potencia, sino que lo hacemos para recuperar la potencia, tampoco se está buscando la sobreexcitación, sino el hecho de que se recupere la potencia para seguir haciendo la práctica. Y también acá pues el éxito de la práctica es retirarse sin derramar la energía creadora sexual. Entonces, esas son las prácticas que hacemos del nacimiento. Ahora vamos a hablar sobre las prácticas de cruz, pero ya para la muerte. Acá es donde vemos que esta cruz, aquella cruz del Calvario, vemos que nos muestra un iniciado muriendo durante la práctica de sexo. Y es porque en esta cruz del Calvario pues estaba inscrito esa palabra, ese INRI, sobre la cabeza de ese iniciado. Y ese INRI significa Ignis Natura Renovatur Integram, que viene a traducir el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Y es porque recordemos que es en esa cruz de la muerte, que es la que mencionábamos, vamos a practicar mayormente en el trabajo de la segunda montaña. Allí ese iniciado o ese ya a ese punto, pues ese maestro, pues va a hacer esta práctica también en unión de su pareja física y en esa práctica de sexo, pues va a practicar la muerte, o sea, llevar a los defectos psicológicos a la práctica de muerte en cruz para ser eliminados. Entonces, esta práctica ya no es de tipo místico como la práctica del nacimiento, sino que ya es una práctica de tipo revolucionario, donde vamos es precisamente a morir. O sea, a esta práctica vamos es a morir. Y debe hacerse un estudio previo del defecto que se va a llevar a la práctica de la muerte en cruz. O sea, son para esos defectos psicológicos que se nos ha complicado más trabajar para su eliminación,
donde pues decidimos llevarlos a esta práctica de la muerte en cruz, donde ya hemos estudiado muchos de esos detalles, hemos llegado a esas comprensiones, pero seguimos viendo durante la o percibiendo durante la práctica de sexo, percibiendo esos detalles que siguen manifestándose. Entonces ya hacemos una meditación que nos lleve a la comprensión de cada uno de esos detalles, y en ese anhelo de que la madre elimine cada uno de esos detalles de nuestra psicología, pues lo llevamos a la práctica de muerte en cruz para que la madre pues no los elimine en esta práctica. Esta práctica no debe mezclarse con la del nacer, puesto que se mezclarían fuerzas místicas con revolucionarias, y eso resulta en una tercera fuerza, pues, que es destructiva. Esta práctica se aplica especialmente en la segunda montaña, que era lo que les había mencionado. Pero sí debemos hacer la acotación, no es que no pueda hacerse la práctica de muerte en cruz en el trabajo de la primera montaña, solo que se hace especialmente para la segunda montaña. O sea, si en la primera montaña la pareja pues percibe que hay defectos psicológicos que están, digamos, interfiriendo en la práctica de sexo, interfiriendo en la castidad durante la práctica, pues entonces puede llevar esos detalles de esos defectos psicológicos previamente estudiados a una práctica de muerte en cruz. Pero recordando que lo más importante en el trabajo de la primera montaña es la práctica del nacimiento, porque necesitamos crear esos cuerpos solares. Entonces, para esta práctica de la cruz, también hacemos la conjuración del Belilín y el círculo mágico, hacer la súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina para la práctica, pidiendo, por supuesto, que nos mantengamos allí en concentración, con esa conciencia centrada en la acción, que nos ayuden con el proceso de imaginación, ese proceso que vamos a hacer de imaginación de nuestra energía ascendiendo por nuestra columna, y esa voluntad de mantenernos allí concentrados en nuestra práctica. Cada uno concentrado en su propio proceso, porque recordemos que no debemos estar, digamos, atentos al proceso de la pareja, ni estar atentos al cuerpo de la pareja o a lo que esté haciendo la pareja, sino que cada uno debe concentrarse en su propio proceso. O sea, no es que vamos a estar pendiente del aparato sexual de la pareja o de cómo está haciendo el proceso la pareja, sino que cada uno debe concentrarse, una vez que se une sexualmente, en su propio proceso de ascender su energía. Se hace la súplica de asistencia, ya habíamos mencionado, se pasa al proceso de prender el fuego con caricias y besos para llegar a ese punto de activar la energía y alcanzar la potencia sexual, la erección en el hombre, la lubricación en la mujer, y pasar entonces al proceso de conexión o penetración del lingam en el yoni, o sea, del pene en la vagina. Allí pasamos entonces al proceso de inhalación, retención y exhalación. Recordemos que para esta práctica debe hacerse un estudio previo de meditación de esos defectos que cada uno va a llevar a la práctica de muerte en cruz. Entonces, cada uno por su lado, pues estudiará cuáles son esos detalles que quiere llevar a la práctica de muerte en cruz. Cada uno hará su propia meditación reflexiva, y ya cuando vamos a la práctica, pues cada uno se va a concentrar cuando mantraliza en ese detalle de ese defecto psicológico que ya estudió y comprendió, para que la madre allí en la práctica, cuando mantralicemos, pues elimine ese defecto. El proceso de inhalación, retención y exhalación es igual que en la práctica del nacer, solo que cuando exhalamos, el mantra eh, que vamos a pronunciar es INRI. O sea, en lugar de la I, la A y la O, aquí vamos a mantralizar es INRI, y vamos a estar imaginando ese Madre Divina, elimíname ese yo, o sea, concentrados en que todo ese fuego de la madre va hacia ese detalle de ese defecto psicológico que estamos trabajando y que queremos que la madre lo desintegre.
Entonces allí solamente vamos a mantralizar con el INRI en cada uno de esos detalles que, como les decía, pues previamente hemos estudiado en meditación reflexiva. Entonces el proceso igual, inhalamos, imaginando cómo ese aire llega de la nariz a los pulmones, de los pulmones a las glándulas sexuales. Allí retenemos, se retiene y se imagina ese hilo dorado que va hacia el útero en la mujer, hacia la próstata en el hombre, y de allí es bombeado al coxis, y del coxis imaginamos ese hilo dorado que sube hacia nuestro entrecejo. Cuando llega al entrecejo que vamos a exhalar, allí es donde vamos a mantralizar. Imaginando ese fuego de la madre que destruye cada uno de esos detalles que ya hemos previamente estudiado. Entonces, de la misma manera, cada vez que, si se pierde la potencia, o sea, si baja la potencia, perdón, no si se pierde, si baja, pues entonces volvemos al proceso de caricias y besos conscientes para volver a activar la energía y volvemos nuevamente a iniciar el trabajo de inhalación, retención y exhalación, y volvemos nuevamente concentrados en otro detalle del defecto que queremos eliminar, y allí vamos nuevamente a mantralizar. Imaginando cómo ese fuego de la madre destruye ese otro detalle. Y así vamos pues eliminando esos defectos psicológicos que ya hemos previamente estudiado y que llevamos a la práctica de la muerte en cruz. El éxito de esta práctica también es retirarse sin derramar la energía creadora sexual, porque recordemos que es con esa energía que estamos trabajando. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la cruz del amor. Esta viene a representar la cruz del Gólgota o simbolizar la cruz de San Andrés, ese cirineo que ayuda al maestro a cargar la cruz, donde vemos que este es el símbolo del sacrificio por la humanidad. Ya no es una cruz completamente erguida, sino que al estar caída, pues viene a simbolizar ese sacrificio por la humanidad. Y es porque representa ese trabajo que nosotros hacemos por la humanidad. O sea, ya la persona cuando inicia, que de hecho pues acá lo vemos, al principio cuando la persona inicia con el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, pues empieza viendo pocos defectos psicológicos, trabajando la muerte en marcha, donde puede ver 2, 3 defectos en el día, y de la misma manera pues va haciendo sacrificio por la humanidad, pues viendo las conferencias, de repente pues empezando a compartirla o a mencionar las conferencias con otra persona, empieza a trabajar los defectos psicológicos de la lujuria para empezar con la práctica del suprasexo, y entonces se va haciendo como que esa cruz empieza haciendo solo ver las conferencias, solo compartir, pero en la medida en que vamos trabajando de manera más fuerte la parte revolucionaria, que es el trabajo de la muerte psicológica, pues estamos eliminando defectos psicológicos que cada uno pues tiene una deuda kármica que debe pagarse. Y en la medida en que vamos haciendo pues más sacrificio por la humanidad, pues tenemos ese dharma que permite cancelar esas deudas kármicas de esos yoes que estamos eliminando. Entonces vamos avanzando en el trabajo de la muerte psicológica, vamos avanzando en la creación de los cuerpos, pero también debemos estar avanzando cada vez más en generar más sacrificio por la humanidad, de manera, como les decía, de ir equiparando el trabajo e ir, digamos, adquiriendo ese dharma necesario para ir pagando las deudas kármicas de los yoes que vamos eliminando. Entonces, en la medida en que se va avanzando, pues hace que esa cruz se vaya volviendo más pesada. Porque recordemos que llega al punto en que la persona ya cuando llega a culminar la primera montaña, cuando ya toma camino directo, pues allí ya la persona se va a convertir en ese cirineo que va a cargar entonces la cruz de la enseñanza mundial, donde ya hay un maestro de tercera montaña que está esperando a ese discípulo que tome camino directo para entregarle la cruz de la enseñanza mundial. Entonces,
pues ya ese maestro que está en tercera montaña, pues también ha ido haciendo ese trabajo de sacrificio cada vez más fuerte, ya no es a nivel regional, ya es a nivel mundial, pero de esa manera pues también va ese maestro que en este punto pues acaba de tomar la responsabilidad de la enseñanza mundial cuando toma camino directo, pues también es porque necesita generar el suficiente Dharma para hacer ese proceso de la segunda montaña. Va a eliminar los yoes causa, que también tienen deudas kármicas pues más pesadas y necesita generar pues más dharma, y en ese sentido pues tiene, o sea, está en ese momento cargando con la enseñanza mundial para poder generar el dharma que necesita a ese punto. Entonces, es una cruz que acá dice se va volviendo más pesada porque va siendo en realidad mayor responsabilidad. Pero yo diría que no es, o sea, ese sentido de responsabilidad no termina siendo como que, o sea, porque muchas veces hablamos de sacrificio y las personas piensan de que es un dolor y es un esfuerzo, y no tenemos que verlo de esa manera, porque en realidad recordemos que estamos desarrollándonos camino a llegar a la unión con nuestro ser, y nuestro ser se encuentra en el absoluto a una sola ley, que es la ley del amor. Y precisamente el ir haciendo este trabajo de ir ascendiendo en los niveles de conciencia, pues va haciendo que la persona también vaya desarrollando o vibrando en esa energía del amor. Entonces, no va siendo como que ese sacrificio de ese dolor, sino el esfuerzo, esos padecimientos voluntarios y esos sacrificios conscientes que el maestro le corresponde hacer a esas instancias, pero que lo hace digamos, con la convicción y con ese amor que incluso ha ido desarrollando en ese proceso, en el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, porque ya allí no viene siendo como que, o sea, un dolor de sufrimiento, sino un dolor con propósito. O sea, él está consciente, recordemos que ya a ese punto pues tiene, o sea, cuando toma camino directo, aproximadamente un 78% de conciencia despierta, y ya el maestro a ese punto pues está dando cada paso que da, lo da totalmente consciente. Entonces, en ese trabajo pues está, aunque está padeciendo de manera física, pues está haciéndolo de manera voluntaria, porque sabe, o sea, tiene muy claro su norte de hacia dónde va, y va es precisamente en busca de alcanzar esa única ley del amor. Entonces, toda la conciencia liberada con la muerte y las fuerzas, los poderes, las facultades que se van despertando en el proceso del nacimiento, deben ser llevadas para ponerlas al servicio de la humanidad. Y allí es donde vemos esto que les decía, o sea, no es que la persona esté, o sea, en ese aspecto de, ay, tengo que llevarle la enseñanza a la humanidad. No, todo lo contrario, un maestro está ya convencido de, de dedicar su vida a su obra, de dedicar su vida a la enseñanza, de dedicarse a ayudar a cada uno de los hermanos que estén trabajando internamente por desarrollar su fuerza interior, y ellos están pues prestos a ayudar con toda la voluntad y con todo el amor, porque en ese proceso pues han ido desarrollando ese amor desinteresado. Entonces no es ese sacrificio como que tengo que ir a entregar el conocimiento, no, todo lo contrario, o sea, todos estos maestros están precisamente dispuestos a generar la fuerza que cada una de las personas que están en este proceso pues puedan estar necesitando, toda la guía que podamos estar necesitando. Ellos están allí prestos precisamente para dárnosla, siempre que por supuesto la pidamos, porque pues ellos están desarrollando su conciencia precisamente para poder
adquirir una mayor capacidad, una mayor sabiduría eh, para poder ayudar a la humanidad, o sea, para poder prestar un servicio con mayor sabiduría a toda la humanidad. Entonces, acá vemos pues que esta frase que es tan importante, el amor está en las obras, y es que muchas veces podemos llegar a confundirnos pensando que no, es que ya nosotros estamos desarrollando conciencia, no, ya yo estoy despertando el amor desinteresado y ya siento que, o sea, que estoy dispuesta con ese amor desinteresado, pero eso no es algo que tenemos que buscar demostrarle a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, sino que en la medida en que en nosotros se vaya desarrollando esa capacidad de servicio, esa incondicionalidad hacia el servicio, es que se va a ver a través de nuestras obras, pues ese trabajo interior que vamos a ir desarrollando. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Recordemos que si hay algún tipo de pregunta, lo pueden hacer a través del interno, lo pueden también dejar eh, eh, en el canal de YouTube, o lo pueden dejar también en la página de Facebook, y pues estaríamos contestándoles ya directamente por allí o por el privado, como prefieran, de manera pues que no vayan a quedar incógnitas. Entonces estaríamos respondiéndole en la medida pues de nuestras capacidades. Ahora vamos a dejarlo con la invitación a la última conferencia de este temario, que estaríamos dictando el día miércoles de la próxima semana. Como el temario de fase A lo terminamos el lunes, entonces vamos a dejar esta última conferencia de fase B para el día miércoles, que se titula Cómo diferenciar un templo de magia blanca de un templo de magia negra. Esta conferencia es muy importante porque nos muestra muchos simbolismos sobre lo que debe encontrarse en un templo, y allí vamos a ver cómo incluso cada uno puede ir al astral y pedirle a su ser que le muestre incluso su propio templo, o que le muestre el templo de aquellas personas que podemos llegar a pensar que son maestros. Pues podemos pedir a través del astral que nuestro ser nos muestre cómo está el templo de esa persona que nosotros consideramos que es un maestro. Entonces, allí los símbolos que veamos en ese templo, pues nos pueden dar muchísima información de si esa persona, pues en realidad es un maestro, y si es un maestro de la logia blanca, o qué es, o quién es, o si es un farsante, porque internamente, pues su templo, que es su propio cuerpo, va a mostrar pues cada uno de esos detalles, y allí se verá pues si es un maestro de la logia blanca o sencillamente pues es un charlatán. Entonces, por eso muy importante esta conferencia, ya la estaríamos viendo el día miércoles de la próxima semana. Entonces, bueno, no me queda como siempre más que desearles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza, pídanle mucha fuerza a su ser, y un feliz astral. Hasta la próxima.